Con este pueblo te damos gracias y decimos amén, Señor, y amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 del libro de Daniel. Usted sabe que Daniel es uno de los deportados a Babilonia. Babilonia era en aquel tiempo la meca del mundo antiguo, era la atracción. Digamos, si yo le preguntara a usted, mire a qué parte del mundo quiere ir, pues algunos quieren ir a los Estados Unidos, otros quieren ir a Europa, pero en aquel tiempo Babilonia era uno de los, algo que se necesitaba conocer. Y entonces vemos nosotros aquí en la palabra cómo en el capítulo 2 nos hace una narración acerca de un sueño, hermano, de un sueño, una escena en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y esto lo turbó. Hay cosas que a veces nos turban y nosotros queremos contarla, a ver si encontramos a alguien que nos diga de qué se trata. Y entonces Nabucodonosor tuvo un sueño muy especial, hermano. Y entonces él se agitó a través de ese sueño y empezó a buscar quién le interpretaba, quién le daba la razón de por qué y qué significaba el sueño, ¿verdad? Y dentro de todos, pues él tenía su séquito de personas que trabajaban en lo oculto. Los sacerdotes de diferentes deidades se atrevían a decir que ellos interpretaban todo este tipo de cosas, porque el lado oscuro, como hay luz y hay oscuridad, y la luz viene para alumbrar y la oscuridad viene para atarnos. Por eso en este mundo nosotros tenemos luz y tenemos oscuridad. Por eso hay brujos, por eso hay hechiceros. Ellos trabajan en la oscuridad, ellos trabajan en lo oculto, pero Cristo Jesús es la luz y nuestra vida es en la luz. Entonces, digamos, Daniel tuvo los primeros años, porque para que a Daniel le enseñaran las costumbres de Babilonia, tuvo que pasar 3 años. Y en esos 3 años, las personas que le mandaron, los maestros que le mandaron para que les enseñaran, les iba a enseñar hasta la lengua de los caldeos, la lengua de Babilonia, las costumbres y todo eso. Y después de 3 años, fíjese cómo es el enemigo, 3 años, Daniel y sus otros 3 amiguitos, siervos del Señor, que menciona aquí la palabra, los cuales son Sadrach, Abednego y el otro es Azarías. Y entonces, porque trataban de inculcarles y enseñarles las costumbres de Babilonia. Por eso cuesta tanto, hermano, que a nosotros, por ejemplo, cuando venimos nosotros al Evangelio, venimos llenos de costumbres, que no es a lo que Dios le gusta. Y para quitarnos estas costumbres, a veces ya siendo cristianos, pasan años. Pues Daniel no fue una excepción. Pasaron 3 años aproximadamente, en donde les enseñaban la lengua de los caldeos. Y no solo eso, sino las costumbres. Entonces les mandó, el rey les mandó tutores, maestros, para que les enseñaran. Y al cabo de 3 años, pues ya más o menos podían hablar la lengua de los caldeos. Por eso dice aquí en el capítulo 2, vamos a entrar a él: en el año 2 del rey Nabucodonosor,
Mire, resulta que este tuvo, y a eso ya no fue un sueño, una pesadilla, una aterradora pesadilla, que fue tan fuerte que no podía dormir. Y si alguien, ¿qué soñaría ese hombre? Bueno, ya vamos a ver qué soñó, hermano. Pero ese hombre estaba acostumbrado, hermano, a desafiar a la muerte. Era un hombre sanguinario. Era un hombre que si le decían que tendría que descuartizar a un niño, lo hacía. Pero ahora tuvo un sueño que más creo yo, una pesadilla aterradora. Y este hombre era un hombre, según lo que habla la Biblia, era valiente y tenía mando. Y dice aquí la palabra que se turbó su espíritu. Y hermano, y qué terrible es cuando se le turba el espíritu a uno, porque esa es la tarea del enemigo, turbarle a usted el espíritu. Y entonces usted quiere dormir y no puede dormirse porque lo turbaron. Y usted tiene necesidad, que tiene sueño, pero no puede porque turbaron su espíritu. Hay una batalla de orden espiritual. Por eso es que antes de acostarnos, orémosle al Señor. Padre, que nada pueda interrumpir, Señor, y se meta en mi sueño, porque le cuento algo. Qué lindo es cuando un ángel se mete en el sueño de uno, ¿no? ¿Sí? Y cuando se meten los demonios, ¿qué? Porque también se pueden meter. Máxime que nosotros nos acostamos porque estamos cansados, ya ni oramos, ya ni nada, hermano. La Biblia, a saber dónde se quedó, hoy vino sin Biblia usted. Y entonces resulta que Nabucodonosor tuvo ese sueño y se turbó su espíritu. Eso es importante. Mire cómo está la palabra espíritu en su Biblia. Está con minúscula, ¿va? Porque es el espíritu del hombre, no es el Espíritu Santo. Y porque lo que se turba es nuestro espíritu. Por eso tenemos que echar mano de un espíritu superior, que es el Espíritu Santo, que nos fortalece, que no nos deja seguir adelante, el que sostuvo al Señor Jesús. Si usted quiere, me cree en esta noche, si no, no, y siga igual, pues. Entonces, dice acá, hermano, se turbó Nabucodonosor porque este sueño era aterrador, y se turbó su espíritu, minúscula, el espíritu de vida de él, y no podía dormir. Cuando usted no puede dormir, no es el Señor el que lo está molestando para que no se duerma, es el enemigo. ¿Para qué? Para que no pueda dormir. Y cuando usted no puede dormir, hermano, y resulta que le viene entrando el sueño como a eso de las 4:30 de la mañana, y usted dice, ¿qué hora es? Y resulta que usted se levanta a las 5. Todavía le queda media hora de berrinche. Bueno, me debía haber dormido. Entonces, porque, mire, hermano, nosotros vivimos, pero no vivimos solos. Ya vio que usted sintió cuando entró el Espíritu Santo a su vida, porque nosotros tenemos el espíritu de vida, tenemos el Espíritu de Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Pero así como hay espíritus como estos que le mencioné, hay otros. Y entonces este Nabucodonosor tuvo esta pesadilla aterradora y se turbó su espíritu. Su espíritu, el espíritu humano, se turbó. Es el que no puede dormir. Porque el diablo no va a turbar al Espíritu Santo, lo agarra y lo chamarrea y lo saca. Pero sí el espíritu de vida de nosotros sí nos puede turbar. Por eso la Biblia dice, uno de los profetas dice
en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiadamente, con seguridad, confiado de que tú estás ahí. Aleluya. Yo no voy a venir aquí a discutir con usted ni a señalarle, pero ¿cuántas veces no nos acostamos a descansar, a dormir, sin haberle dicho al Señor siquiera: Señor, pasa buenas noches, porque yo sí las quiero pasar? Estamos tan cansados, estamos tan embebidos de las cosas que tenemos que hacer. Nos acostamos ahorita y ya estamos pensando a qué hora nos vamos a levantar. Entonces, por eso este hombre Nabucodonosor tuvo ese sueño y se turbó su espíritu. Se turba el espíritu. El enemigo lo que quiere es que no descanse su espíritu, mi espíritu, el espíritu de vida. Y entonces, cuando no descansa el espíritu de vida, uno se levanta bien contento. Uno quisiera que el jefe, que ahora que me diga algo el jefe, aunque me eche, le voy a decir tal cosa, le pego. Entonces, tuvo ese sueño y su espíritu se turbó y no podía dormir. ¿Por qué cree que Dios, hermano, nos dotó de sueño? Porque el sueño es reparador, porque en medio del sueño es una de las maneras en que Dios también nos puede hablar a nosotros. Entonces, en medio de un sueño, pero también el enemigo puede aprovecharse de eso, y entonces se turbó su espíritu con minúscula y no podía dormir. No podía dormir, hermano. Y entonces mandó a llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Ahí va, ya me imagino cómo iban de elegantes, a que el rey les dijera, porque ellos le iban a solucionar al rey el problema. Esa es la mentira de los brujos, la mentira de los hechiceros, la mentira de los agoreros, porque solamente en Cristo hay paz. Solamente Cristo. Por eso es que la paz es tan importante. Sí, usted ofrende, usted diezme, usted cante, usted hágale culto al Señor, porque la paz es muy importante, más importante que el dinero. Por eso la paz que nos da Cristo dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ya entendimos, porque a veces, hermanos, no nos alcanzan los recursos monetarios del trabajo, pero usted viene y con alegría, hermano, glorifica y exalta el nombre del Señor y dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y entonces lo que le queda a usted, el Señor lo multiplica, porque para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Cosa que los del mundo no conocen. Imagínense que a mí me ponen a guardar, soy el encargado de guardar 1000 pares de zapatos, pero si se desaparece un par, por ejemplo, tal vez no se dan cuenta, porque si es Satanás. Y por eso dice acá que este hombre se turbó su espíritu. ¿Ha tenido usted turbación de espíritu? Si hay quienes hasta se tienen que echar su pastillita, su tecito de ese relajante, ¿verdad, hermano? Algunos no lo necesitan, porque aquí en el culto yo los miro que como reposa usted, hermano, ¿verdad? Díganle al pastor que no hable tan recio, me interrumpe el sueño. Entonces se turbó y no podía dormir.
Digo, no, esto no es posible. Hay un espíritu atormentador, algo algo que me está turbando. Y entonces mandó a llamar el rey a los magos, mandó a llamar a los encantadores, miren, mandó a llamar a los hechiceros y mandó a llamar a los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Y vinieron pues y se presentaron ante el rey. Porque muchas veces, hermanos, nosotros antes de buscar las soluciones espirituales, buscamos nosotros las soluciones humanas. Y nosotros estamos en un mundo espiritual. Y entonces este buscó solución en todos estos que mandó a llamar, buscó las soluciones humanas, pero Dios en su palabra le dejó algo a usted para que usted tenga confianza. Y Dios dice, le pregunta a usted, me pregunta a mí, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para el Señor, hermano? No. Entonces, ¿por qué no vamos a la fuente de lo que no hay nada imposible? Hasta canto le hicimos nosotros ya eso, hermano. Nada imposible para mí, nada imposible para mí. Oh fuerte, gran Dios, consejero grande eres tú. Así es el canto. Y entonces, pero como ese no tenía al Señor, tenía razón. Los que no tienen al Señor, hermano, confían en la lotería, confían en la suerte. Suerte viene de una palabra que significa sortilegio. Así sería. Vale. Pero nosotros, como dice el salmista, confiaremos en el Señor. Confiaremos en el Señor. En Él estará nuestra confianza. Para eso estamos en Cristo. Entonces se presentaron ante el rey aquellos encantadores, hechiceros, adivinos, para darle una solución al sueño del rey, y se presentaron ante él. Por eso nosotros tenemos que presentarnos no ante, mire, quizá antes nosotros nos presentábamos ante este tipo de personas. Y mire cómo es uno, usted cómo les cree uno a ellos, porque los brujos, tómese esto, y sí, dice uno y se lo toma. Póngase el calzoncillo al revés, mija, ¿cómo cargo? Al revés. Vale. Entonces, dice aquí, preguntaron, él tenía que explicar el sueño, pero como, miren lo que dice, vamos a recorrer un poco, Hebreos capítulo 1. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, y esto sigue vigente porque las palabras de Dios son eternas, es para siempre. Entonces en Hebreos capítulo 1, miren lo que dice acá. Esta Biblia tiene un subtítulo donde dice: Dios habla por el Hijo, su palabra final al hombre. Y dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, ¿a través de quién? De los profetas. Los profetas, los verdaderos profetas, hablaban en el nombre del Señor. Por eso los verdaderos profetas les lucía que dijeran: así dice el Señor. Entonces, de muchas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios nos ha hablado en este último tiempo a través de su Hijo amado Jesucristo, y como Cristo Jesús es la palabra de Dios. Cristo es la palabra. Cristo es el verbo encarnado, y verbo está hablando de palabra. Él es la palabra que se hizo carne y caminó por este mundo, y lo vieron varias personas que dan testimonio a través de la Biblia que Cristo vive y tiene poder.
Bueno, entonces regresamos a Daniel 3:2, donde estábamos, y estábamos en el conflicto de que el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Vaya. Y el rey le dijo, y hablaron los caldeos al rey en arameo. Mire: oh rey, vive para siempre, cuéntanos, cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. Vaya. El rey respondió y dijo a los caldeos: mis órdenes son firmes. Ustedes saben que no me he hecho para atrás. Si no me van a conocer el sueño y su interpretación, ni siquiera se los contó, hermano. Por eso lo lindo de este evangelio, ponga atención a las profecías, porque alguna profecía puede ser para usted, de hermanos que no conocen su vida ni conocen la mía, pero Dios los usa, le da un mensaje para usted. En un momento de mi vida llegué muy triste, con mi carta de renuncia del evangelio, lo llevaba aquí, dije: hoy me despido. Y esa mañana, ante 10,000 gentes, Dios me habló a través de la profecía, y me habló de las cosas que yo había dicho. Le reclamé a Dios: eso no lo hagamos, yo lo hice mal. En mi inocencia, en el poco conocimiento que tenía, hermano, ¿qué derecho tengo yo de reclamarle al Señor? Dígame. No tenemos ningún derecho, si nosotros estábamos muertos y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Y entonces, hermano, ¿por qué? Porque me habían contado: vos, ¿por qué te fuiste del retiro? Porque el retiro se terminaba hasta el fin de semana y yo me fui un día antes. Y aquel día se movió el Señor de una manera extraordinaria, porque le profetizó a gente. Ahí le decía el hermano que estaba profetizando: venga para acá, así dice el Señor, y le sacaba todos los trapitos limpios al sol. Así dice el Señor, porque todo lo que usted hace y todo lo que yo hago, Dios lo sabe, y también a quien Dios se lo quiere revelar, lo sabe. Y entonces, hermano, resulta que ese día, hermano, me vine y cuando me contaron, yo me puse muy triste. Y entonces no solamente estaba algo débil yo en mi fe, débil espiritualmente, no tenía fuerzas como para congregarme, porque mire, yo lo bendigo en esta noche en el nombre del Señor, porque Dios le pone fuerzas para congregarse, para oír la palabra, para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Entonces usted está dentro del grupo de más que vencedores. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Y entonces me contaron un montón de cosas que habían pasado, que se veía en el retiro, y yo dije: solo que yo las viera o que me hablara el Señor. Y esa mañana me habla el Señor directamente. Pastor, nunca había profetizado. Y se quedó viendo así y me señala a mí, y yo todavía haciéndome loco: vos ahí te están llamando. Le digo: no, era a mí. Y me dice el Señor, me dice mi pastor a través de la palabra del Señor: así dice el Señor, tú dijiste, porque me la dio solo a mí, no la hizo general, sino que me llamó. Él estaba en un lugar así alto como este, un poquito más alto, se bajó y me llamó: vení para acá, y me dio la profecía. Así dice el Señor, tú que dices que Él no te habla, porque esto lo dijiste hoy en la mañana. Ya, exactamente.
Así dice el Señor. Yo estoy contigo. Yo no te he abandonado. Y esta mañana te hablo para confirmar lo que mis siervos han venido a transmitir. Ay, hermano, ¿verdad? Y entonces el hermano pastor me dijo: métete con el Señor. Fue lo que me dijo. No se me olvida. Métete con el Señor, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Y hermano, esa profecía me fortaleció y me sigue fortaleciendo en mi caminar espiritual, porque Dios continúa hablando y teniendo profetas. Así como hay profetas que no son verdaderos, hay profetas que los usa el Señor para gloria y honra de su nombre, que pueden exaltar el nombre del Señor. Por ejemplo, hay hombres, hay personas que son tan especiales que Dios les revela a través de sueños, que pueden interpretar un sueño, porque un sueño tiene interpretación espiritual, pero no es yo creo o yo pienso, no, esto dice el Señor. Y entonces de ese tipo de gente es la que nosotros anhelamos, queremos que se nos unan a nosotros. Nosotros no queremos gente que nos venga a limpiar, no, queremos gente que nos diga la verdad, gente que nos dé la palabra, para que nosotros podamos seguir glorificando este evangelio de poder, este evangelio de verdad, este evangelio que liberta, este evangelio poderoso. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Hermano, por ejemplo, este hombre dijo en el versículo 3: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño que tuve. Y yo le decía que Dios hablaba por sueños y sigue hablando a través de sueños. Sigue hablando a través de sueños. Y entonces ellos, como estos hombres eran adivinos, hechiceros, eran agoreros, eran mentirosos, a eso el único que les habla es el diablo, pero nosotros nos habla Jesucristo. Desde hace mucho tiempo ya no nos habla el diablo, se volvió nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque usted se volvió siervo, amigo del Señor Jesucristo, para honra y para gloria de nuestro Dios. Entonces, ahora, ellos dijeron: explícanos qué es un profeta de Dios. Lo mira venir a usted y Dios le muestra cómo anda usted. Dios le muestra cómo anda usted. No anda averiguando, ni sabe cómo se llama. No están, los profetas de Dios no están para agradar al hombre, sino están para exhortar al hombre de parte de Dios. Todavía las profecías, hermanos, son exhortaciones, manifestaciones de parte de Dios, para que sigamos nosotros en este caminar, en esta conducta, alabando y glorificando el nombre del Señor. Porque a veces nos descuidamos, hay descuidos involuntarios. A veces el trabajo, hermano, nos puede hacer que nosotros le dediquemos más tiempo a nuestro trabajo que a la comunión con Dios. Porque una de las tareas de Satanás es cansarnos. Y que usted: ¿vas a comer? Me dijo: no. Dormido. Ni comió, mucho menos meterse con Dios. Porque esto ya está dicho. ¿Qué hacían los egipcios con los hebreos? Les pusieron a trabajar en doble, les pusieron más tarea. Y cuando llegaban, hermano,
¿Usted cree que el hombre en la noche quería abrazar a su esposa? Ay, hacete para allá, hombre, vos solo eso querés. Pero esos eran los egipcios, usted no. Sí, hermano. Estaban cansados. Porque la tarea es cansarnos, que no nos metamos con Dios, que hermano, que no sepamos ni dónde dejemos la Biblia, pero usted y yo sabemos en quién hemos confiado, y el que confía en el Señor, nuevas son sus misericordias cada mañana. Él es el que nos fortalece, Él es el que traza nuestro camino. No, hermano. Los que compartimos la palabra, los que cantan, no somos superhombres. ¿De qué sirve que canten los hermanos si no reciben lo que están cantando? ¿De qué sirve que yo esté predicando si no recibo la palabra? No, yo no. Yo, hermano, soy el primero que recibe la palabra. Y me bajo contento, y me bajo frustrado, y me bajo triste, pero me bajo glorificando siempre el nombre del Señor. Dele palmas al Dios del cielo. Y entonces ni modo, explíquenme el sueño. Pero el profeta de Dios te va a ver y te va a decir: venga para acá, hermano. Cuando te da la profecía directamente. Y si no, la hace pública. Y entonces así dice el Señor: tú que dices que yo no te hablo a ti, esta noche te estoy hablando. Has descuidado tu vida espiritual, y a consecuencia que has descuidado tu vida espiritual, te ha venido esta lucha, te ha venido esta escasez, te ha venido esta enfermedad. Pero quiero decirte algo: desde el día que tú confesaste mi nombre, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, y yo te sostendré, y no habrá mal alguno que te aparte de mi presencia. Alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo. Por eso estamos con el Señor, porque usted puede fallar y yo puedo fallar. A veces, hermano, usted se... Vaya que aquí tenemos dos. Voy a entrar por allá porque en la puerta está ese diácono que me cae mal y no lo quiero saludar. Pero a ese diácono lo salvó Cristo, el mismo que te salvó a ti, el mismo que me salvó a mí, porque usted y yo y los que sean que vengan, estamos para glorificar el nombre de Dios, hermano, exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Alábelo porque Él vive. Aleluya. Bueno, ahora repito el versículo 3 porque tengo la intención de que usted, hermano, le ponga atención donde dice: y mi espíritu se ha turbado, porque hay sueños que lo turban a uno, que parece que uno estuviera viviendo la realidad, hermano. Mire, por ejemplo, yo hay momentos que me tengo que levantar 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, de la turbación que muchas veces siento cuando estoy en medio de aquella lucha. Yo me debería de dormir, yo debería de reposar, yo debería de, hermano, de descansar y no ser despertado, porque el Señor está conmigo y el que pelea nuestras batallas es el Señor. Pero a veces el Señor está, bueno, pelea pues, y usted se va a meter con un demonio, hermano, que le duplica la estatura, y el demonio sale huyendo. ¡Ja, ja! Estoy fuerte. No, porque atrás está el Señor Jesucristo. Y ellos saben que ya los venció, y ellos saben que los va a echar de cualquier lado. Por eso los demonios, ¿cómo se van? En su nombre. Ay, no, ¿qué apellido tiene? Contreras. Dicen que es, no, con el apellido, hermano, ya hacen los mandados al diablo. Sino que atrás de usted está el Señor, no que atrás, adelante está el Señor Jesucristo, y nos manda. Mire cómo el Señor humilla al diablo y a los demonios.
porque no pone un ángel. ¿A quién pone para liberar a las personas el Señor? ¿A quién los pone? A usted y a mí. Y usted viene todo achicopalado. Usted viene, hubiera maltratado a aquel hombre. Pues, ahora se va pero usted viene en el nombre del Señor. Y nosotros echamos fuera al diablo en el nombre de Jesús. A nosotros ni nos conocen, pero a Cristo sí lo conocen. Es el que resucitó al tercer día, el hermano, y ascendió al cielo, y ahora vive a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Sí. No, hombre, si eso no fuera así, compre un revólver, compre una pistola. Sí. Hermano, un día, una actividad que teníamos, habíamos poquitos, no sé ya ni qué día era. Entró uno corriendo y atrás de ese entró otro con un cuchillo. Y se meten al baño y me meto yo también. Y se me subió la adrenalina. Y cuando se me sube la adrenalina, no peleo, sino que en el nombre de Jesús se van a ir y se van a sosegar, porque este templo, esta casa, es del Dios vivo. Y le quito el cuchillo al que tenía el cuchillo, porque entró con el cuchillo a apoyar a otro. Y se metieron ahí al baño de los varones, y vaya que respetaron, han de haber leído, aquí solo damas en el otro. Que en eso se metieron, y me metí yo también junto con ellos. No sé cómo, no sé por qué lo hice. Ya le dije al Señor que no lo vuelvo a hacer, si yo no soy Superman. Y le dije, dame el cuchillo. ¿Y sabe por qué traía el cuchillo? Porque se hacía hot dogs ahí en la esquina. Y entonces tenía que partir el repollo, la salchicha y todo lo que lleva los hot dogs y lo que venden, hermano. Y entonces, y me dio, ¿y por qué lo venís siguiendo? ¿Por qué aquí nos venís a molestar? Porque el otro se metió aquí para esconderse. Y entró el agresor atrás de él con el cuchillo. Y unos corriendo para acá y yo corriendo para allá. Y le dije, en el nombre de Jesús me hace ese cuchillo. Y me lo dio usted. Después de eso le dije, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Y se fueron. Porque yo no le estoy contando un cuento, sino hay muchas cosas y muchas experiencias que Dios me ha permitido vivir acerca de esto. Pero tenemos que pongámonos a cuentas. Ay, ¿cómo hago si es que yo ayer me eché mi cutillo? Hoy es hoy. Lo que vale es la vida que va a usted a llevar de aquí en adelante. Porque el Señor no está. ¿Te acordás lo que hiciste antier? ¿Te acordás lo que hiciste la semana pasada? ¿Te acordás lo que hiciste hace un mes? No. El Señor, el que hace eso es el diablo, pero el Señor viene y las faltas que nosotros cometemos ahí anda borrando y hace nuevas todas las cosas. Por eso podemos decir, hermano, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Aguanta usted, digamos, se echó usted su trago porque no se pudo contener. Y entonces viene el diablo, ya fallaste, ¿para qué estás yendo ahí? Si vos no podés. Y usted quédese le viendo al diablo, pues sigo yendo porque no puedo, ya me dijiste que no puedo. Y ahí solo van los que no pueden, porque el que puede se llama Jesucristo. Y de aquí en adelante el Señor me va a quitar ese vicio y voy a vivir para honra y para gloria del Señor. Y voy a caminar por todos los lugares donde me vieron que estaba borracho, donde me vieron que me estaba prostituyendo, y van a decir, ¿quién hizo eso? Ese no es el mismo. Y yo voy a decir, yo soy. Cristo me salvó y me dio poder. Alabe el nombre del Señor. ¿Cómo hago para terminar? Porque tengo como 3 minutos.
y me falta un montón. Vamos a ver a dónde llegamos. Entonces, el rey dijo: he tenido un sueño. Lástima que no es vigilia. Pero yo voy a seguir. A usted siga, hermano, me va a decir usted. Pero nosotros ya en 5 minutos nos vamos. No, hombre, quédese otro ratito. Entonces el rey dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y entonces mandó a llamar a todo el séquito, lo que habíamos hablado, los caldeos, los brujos menores, los brujos mayores. Ya los brujos, usted está con la cabeza amarrada algunos, y se le quedan viendo a uno, ¿verdad? Con la Ramona, pero no la doña, sino la Ramona. Entonces, aguanta usted. ¿Usted ha ido de casualidad? ¿Usted ha ido de algún brujo? No, si es que ustedes son cristianos. Bueno, pero yo digo cuando no era cristiano. Entonces hay los brujos ahí todos tétricos. Usted aguanta que entran en trance los infelices. Y uno todo agüitado ahí, hermano, que se está moviendo. Usted trae una joya. Usted escondió el anillito de casada ahí. Usted trae una joya. Esa joya es la que le está trayendo el mal, me la debe de dejar. Sí, dice uno, hermano, porque uno, mire, para burro yo, usted, claro, para no ofenderlo a usted. Usted sí es listo. Y entonces, hermano, mandó a llamar ya se imagina cómo llegaron los encantadores. Miren los que llegaron aquí, pues dice acá. Llegó un montón de gente, hermano. Ahí estaban. Dice, bueno, llegaron el 12. Llegaron los magos, llegaron los encantadores, llegaron los hechiceros, llegaron los caldeos, bien entacuchados, para explicarle al rey el sueño. Pero son listos usted. Porque cuando vaya, ¿se acuerda cuando iba con los brujos? Yo le decía, cuando vaya con los brujos, no, usted ya no va con los brujos. ¿Se acuerda cuando iba con los brujos? El brujo le decía, ¿qué le está pasando? Mi marido tiene otra mujer. Miraban el vaso de agua. Sí. Es una gorda. Aquí la estoy viendo. Infeliz. ¿Qué más? No me da gasto. Sí, no le da gasto. Y entonces ahí la gente dice, porque él le hace una pregunta y como las personas llegan bien dañadas, están sacando todo aquello, y todo aquello, y todo aquello, y todo aquello. Y entonces, claro, ya vio todos los que estaban ahí, los agoreros, los caldeos, todos los, y le preguntaron al rey, dinos tu sueño. Ánimo. Así hasta psicólogo soy yo, si usted me cuenta su vida. Pero como Dios habla, yo sé que Dios le habla a todos los que estamos aquí, diferentes días, de diferente manera, sin saber el predicador lo que usted está viviendo, pero alguien lo sabe, que se llama Dios, y lo dice a través de la palabra. Por eso Dios no puede ser burlado. Todo lo que hacemos en oculto lo sabe el Señor. Y entonces llegaron todos estos, y cuando le dijeron, sí, rey, con mucho gusto, decinos qué te está pasando. Decinos será, les dijo aquel. No que ustedes son adivinos, pues. Adivinen qué me está pasando. Y díganme qué tengo que hacer. Y entonces, hermanos, se volvió ahí algo difícil, pues, ¿verdad? Por eso, esa es una de las virtudes, hermanos, cuando hay verdaderos profetas de Dios que hablan en el nombre del Señor. Dios puede contarle la vida de una persona y decirle. Pero entonces dice acá que
estos caldeos, hermano. Y entonces, cuéntanos qué te pasa. ¿Cómo? Cuéntanos, será, le dijo el rey. Va. ¿No que ustedes son adivinos, pues? Yo quiero que me digan qué me está pasando. Y todos en silencio. Y si no me dicen por qué me está pasando esto, mañana los mato a todos ustedes. Y entonces se acordaron, hermano, que había uno ahí de los hebreos que se llamaba Daniel. Y ese Daniel, hermano, se decía que podía interpretar sueños también. Y entonces dijeron, mandemos a traer a Daniel. Y Daniel, si no me decís la interpretación del sueño, te mato. Y entonces Daniel dijo, y voy a matar a todos esos sacerdotes paganos y brujos y hechiceros y agoreros que tenía y adivinos. Y entonces Daniel le dijo, señor rey, dame un par de días. Qué lindo es encontrar esos siervos, ¿no? Deme un par de días, hermano. Pero ¿por qué? Le quiero preguntar a Dios. Esos sí son confiables ustedes. Porque resulta que la palabra dice que Dios todo lo sabe. ¿Usted lo cree? Bueno, entonces, no había Biblia. Y se va Daniel y le pregunta al Señor. Te doy 3 días, le dijo. Porque si en 3 días no me decís lo que le está pasando aquí, vos sos de los primeros que voy a matar, y después esos mentirosos que tengo aquí de brujos, hechiceros, sacerdotes y todo lo demás, agoreros. Y se va Daniel, usted, y se somete a oración y le suplica al Señor que le dé la interpretación. Es que mire, no hay nada imposible para Dios todo es posible. No hay planes secretos suyos ni míos. No, delante de Dios todo está descubierto. Es mejor que a Dios nosotros, hermanos, le digamos, Señor, hice esto, perdóname, porque ya lo sabe. Y entonces Daniel, hermano, va y le pide permiso al rey para que le responda. Le responde el Señor y se va a orar. Porque el poder no era de Daniel. Los dones no son del hombre, los dones son de Dios. Y se va a preguntarle. Y le dijeron, no, Señor, le decían, no hay hombre sobre la tierra que te pueda interpretar esto. No hay hombre para declarar el asunto al rey. Puesto le decía que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago o encantador o caldeo. Pero hay alguien que sabe todo, y ese que sabe todo es el Dios de la gloria, que hizo el universo, lo que está en él, y nos hizo a nosotros también. Y nosotros no somos cualquiera, sino que somos ovejas de su prado. Bueno, entonces ahí está, ¿verdad? Entonces la demanda era difícil. No hay quien se lo pueda advertir, sino solo los dioses, dijeron ellos, ¿verdad? Los dioses, en cuya morada no está entre los hombres, no está, ¿no? Tenemos los brujos, tenemos que, me tengo que levantar a la medianoche, y a la medianoche tengo que ir al cementerio, y en el cementerio sacar de la tumba a los que adivinan para preguntarles de este sueño. La mentira del diablo. Ahora Daniel se va y dice, los llamó, informaron a Daniel. Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué querés tiempo? Es que le voy a ir a preguntar al que todo lo sabe. ¿Y quién es el que todo lo sabe? Se llama Jehová. Jehová de los ejércitos. Dele palmas al Señor. Entonces vino Daniel
y se lo contó a unos hermanitos en el Señor, no en Cristo, sino en Jehová. Buenos hermanos. Gracias a Dios que hay hermanos que le ayudan a orar a uno. Hay hermanos, calidad. Entonces, estos hermanitos, amigos de Daniel también. Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Y Daniel le informó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué decimos con Daniel? Por favor, muchachos, pídanle a Dios que tenga misericordia. Fíjese usted, qué lindo, ¿verdad? Qué sabios, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio. Porque ¿quién es el que sabe los misterios? Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces, a fin de que no mataran a Daniel, a sus amigos, con el resto de los sabios de Babilonia, entonces, mire, ¿qué le pide a Dios? Que lo capacite. Porque nuestra capacidad está en el Señor. Nuestra capacidad se llama Cristo. No nos equivoquemos, hermanas. Aunque sepan cocinar y usted el platillo más exquisito lo hace usted, no se olvide, porque un día se le va a quemar. Todo hágalo en el nombre del Señor Jesucristo, y dele gloria y dele honra al Dios del cielo. Ejemplos que están aquí. Y entonces Daniel estaba durmiendo esa noche y lo despertaron. ¿Quién es? Decía Daniel. Soy yo. ¿Quién yo? ¿Quién yo? Soy un ser especial que mandaron. ¿Y a qué te mandaron? Tú hiciste una petición y me han mandado para que te revele la petición. Versículo 19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Y entonces Daniel, en ese mismo momento, mire lo que hizo: bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es el que cambia los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y Él es quien revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con Él. Mire, hermano, qué linda la oración. Entonces Dios le da la interpretación a Daniel, y Daniel se la lleva al rey. Y el rey ya estaba a punto de matar a aquellos que no le dijeron la verdad. Entonces le dijo: no los mates, no los mates, porque el único que puede saber la verdad se llama Dios. Él es la verdad, Él es la vida, Él es, hermano, la salud.